Micheles también trabajan en buscar la manera de garantizar la seguridad de los estudiantes cuando se encuentran en los planteles educativos. Esta es la información. La Asamblea Legislativa aprobó pedir a los titulares de la Secretaría de Educación Local, de las 16 demarcaciones territoriales y del Instituto para la Seguridad de las Construcciones un informe pormenorizado sobre la condición de los inmuebles de las escuelas de nivel básico y medio superior de la Ciudad de México. Además, se acordó una reunión de seguimiento con el Administrador Federal de Servicios Educativos en la capital y las autoridades responsables en materia educativa aquí en la Ciudad de México. A efecto de que los diputados de esta honorable séptima legislatura del Distrito Federal podamos verificar en concordancia y dicho informe el estado de las escuelas que actualmente se busca garantizar la seguridad, la protección y la integridad de los alumnos del personal educativo. En este mismo sentido, fue aprobado pedir a la Secretaría de Seguridad Pública Local implementar operativos de vigilancia en las zonas afectadas por el sismo, con el objetivo de salvaguardar a los vecinos en sus bienes e integridad física, en tanto no se reubiquen en hogares o refugios temporales o permanentes. Les solicitamos encarecidamente que no bajen los brazos. Hoy es cuando los habitantes de la capital más les necesitamos. Hay cientos de familias viviendo en parques, deportivos y camellones, porque tienen miedo a perder las pocas pertenencias que aún les quedan. Los asambleístas aprobaron también la creación de una comisión especial que dé seguimiento y apoyo a los trabajos de reconstrucción de la Ciudad de México a fin de transparentar las acciones de las autoridades del gobierno local, el ejercicio de los recursos y evitar actos de corrupción. Andrés Brito en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.